Muy bien, sean todos bienvenidos a su programa Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos considerando la palabra de Dios, una oportunidad más. Muy contentos de estar acá. Estamos pasando de lo que fue el estudio de Proverbios, donde estuvimos considerando el ataque de los engañadores. Estamos pasando al libro de los Salmos. Recuerde, estábamos estudiando el Salmo 16. Si usted lleva el orden y está viendo la playlist del libro de los Salmos, hoy estamos considerando siempre el Salmo 16, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: no dejarás, estamos en el Salmo 16:10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Qué bendecida palabra. Y vamos a hablar de temas maravillosos, nuevamente también, un estudio que vamos a hacer en 5 partes. Recuerde, tratamos de tomar el texto que vamos estudiando como punto de partida, pero luego vamos ampliando algunas verdades importantes. Estaremos hablando un poco del tema preservación eterna, estaremos hablando de lo que es la convicción relacional, estaremos hablando también de lo que es la alabanza con entendimiento, un salmo que da oportunidad de hablar de estos temas preciosos, la preservación eterna como comprender la amplitud de lo que es el cuidado divino, aún más allá de lo conocido, o llamémoslo de la vida terrenal. Estaremos hablando un poco de la convicción relacional, es decir, el resultado, aquella convicción, aquella fe que viene como resultado de la comunión con Dios y la revelación del Espíritu Santo. Entiéndase que todas las verdades que el ser humano necesita saber ya están en la Biblia. No hay verdades nuevas, pero el Espíritu Santo viene a recordarnos estas cosas. Estaremos hablando un poco de la alabanza con entendimiento, es decir, la diferencia entre oír y escuchar, el cómo surge la alabanza de contemplar a Dios y mantener una relación con Él, que esto es producto de que al contemplar a Dios se genera actividad y no pasividad. Y ciertamente el estudio realizado hasta la fecha en lo que refiere a los salmos, como les decía, lo hemos venido desarrollando versículo a versículo. Estamos en una posición interesante que vamos a considerar implicaciones proféticas en este salmo, es decir, Dios, al contexto en el cual se escribe el salmo, es que Dios revela a través de su palabra a David, pero más adelante, miles de años después, en el Nuevo Testamento, usted puede ver cómo esta revelación es utilizada para explicar verdades poderosas de la palabra. De este pasaje que he citado en el Nuevo Testamento, cómo nos envía luz y devela muchos misterios y cosas preciosas, bendiciones y promesas maravillosas de la palabra. Ciertamente veo el estudio de los salmos y hago la aclaración de una forma individual, texto propiamente del versículo, y lo veo como 2 afirmaciones de fe. Veo también en estas afirmaciones la revelación que el Espíritu Santo le dio al salmista. Veo también, si debemos de llamar a estas 2 afirmaciones, parte A y parte B, donde la parte A nos habla de la vida después de la muerte. La parte B nos habla de la incorruptibilidad de los que aman a Dios. Ciertamente se ve en el pasaje también una clara descripción de Dios, un Dios amoroso para sus siervos fieles. Así que le invito a continuar con este estudio, le invito a que aprendamos juntos y vamos a lo que es el contexto en sí, los pongo más en contexto. En los días del salmista había poco conocimiento de lo que es de la vida después de la muerte. Es decir, a pesar de haber recibido las leyes de Moisés, ser el pueblo al cual Dios sacó de Egipto, Dios le dio un conjunto de palabras, o las 10 palabras, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, y luego una serie de leyes a su pueblo, para ir a tomar posesión de la tierra. Pero ciertamente no estaba manifestada la claridad
de las buenas nuevas de salvación, la Biblia y lo que nosotros tenemos hoy en día. Y es aquí cuando el trato de Dios hacia la humanidad, en este punto del tiempo, se basaba en el testimonio de la conciencia, cosa que hemos explicado en muchas otras oportunidades. Se basaba en lo que era, pues ciertamente, el testimonio que la creación misma daba de Dios. Se basaba en el sentir espiritual, religioso y conciencia religiosa que todo ser humano tiene. Porque sabemos intuitivamente que no solo somos seres materiales está acá en este cuerpo, entiéndase así, sino sabemos que tenemos en nuestro espíritu, llámese alma, a través de muchas religiones, civilizaciones, se ha hecho manifiesto que el ser humano es consciente de esto. Y ciertamente también estaba presente la revelación de Dios en el trato de Dios hacia el pueblo de Israel. Ciertamente como testimonio, una nación que salió con brazo fuerte de Egipto, una nación que Dios trajo por el desierto, que por un poco de desobediencia dio vuelta a 40 años, pero que al final le hizo heredar la tierra prometida. Una nación que, a pesar de haber sido rebelde al simplemente decir que no quería ser guiados por el profeta Samuel, sino que querían rey igual que las otras naciones, pues Dios vino y en su trato con ellos les concedió lo que querían, pero les hizo ver también que al despreciar la dirección del profeta habían despreciado al Señor. Y bueno, las consecuencias estuvieron en su momento, pero el testimonio que Dios estaba dando a través de la nación de Israel era un testimonio poderoso en ese tiempo. En este contexto, ciertamente, si consideramos las palabras del salmista, las cito nuevamente: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Si tú consideras estas palabras, tú vienes a reflexionar que estas palabras nos hablan un poco de la fuerte comunión que existía entre Dios y el salmista. Sabemos que la autoría de este salmo se le atribuye a David, y esa llenura del Espíritu Santo le hizo expresar verdades maravillosas. David fue un hombre que Dios usó mucho como rey. En su momento tuvo que hacer funciones de sacerdocio al ofrecer sacrificio. En su momento tuvo que también palabras de profecía como las que estamos considerando en esta porción de este salmo, en la cual estaremos ampliando. Pero ciertamente de todos los seres humanos en este punto, y quizás un conocimiento básico hasta hoy, es que hay algo que se conoce como la muerte, que es uno de los poderosos enemigos que el ser humano enfrenta. Ciertamente el ser humano, a través del estudio, conocimiento, inteligencia, talentos dados por Dios, procura encontrar cura a las enfermedades, procura encontrar medicina a las enfermedades, pero sabemos que nuestra condición, pues ciertamente es así. Cada ser humano un día ha de morir. Ciertamente eso coloca fin a la existencia. La búsqueda del placer, la búsqueda del gozo, la búsqueda de las aventuras, la búsqueda de experimentar cosas nuevas, ciertamente termina en ese punto en el que el ser humano parte, que el ser humano muere. Hay un sentir, hay un dolor que queda en la familia, una ansiedad, una tristeza, un pesar, pero ciertamente todo ser humano ha de experimentar un día, quizás si el Señor no viene, lo que es la muerte. Ahora, en el momento en el cual se escribe este salmo, ciertamente había aquella condición, existía esa condición del ser humano que un día iba a finalizar su vida. Pero es algo, fíjese bien, que quiero expresarlo como una cosa importante, que es algo que el ser humano llega a olvidar. Y pueden decir a alguien: no, es que el ser humano es descuidado, es olvidadizo. Sí, puede ser, pero ciertamente es debido a la condición del ser humano que llega a olvidar esto, pero ciertamente con ello que olvida que va a morir, también olvida que el tiempo que tenemos en esta tierra es
producto de la misericordia de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque esto es así desde que el ser humano pecó. Recordemos la desobediencia en el Edén al mandato divino, el enemigo que le dice serás como Dios a la mujer y que aquella fruta le pareció atractiva, el pecado entró al mundo. Y sabemos que está escrito, lo que dice la palabra del Señor allá en Génesis. Mas cuando el Señor le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y es que sabemos de que esta muerte, si es cierto, se ha pasado a toda la humanidad. El ser humano no fue creado, el propósito del ser humano no fue originalmente creado para sufrir, para experimentar pruebas, experimentar luchas. El ser humano no fue creado en esta tierra solamente para crecer, reproducirse. El deseo de Dios no era ese. El deseo de Dios es que estuviese el ser humano allí, que fuera bendecido, que estuviera en comunión con Dios, pudiendo disfrutar de aquel huerto que con mucho amor y cuidado el Señor plantó y donde puso al hombre. Pero cuando el pecado entró, el pecado todo lo que toca, como hemos expresado en otras oportunidades, lo contamina. Ante la condición, la amenaza inminente de la muerte para todos el ser humano, pues estábamos hablando de un tiempo atemporal, más bien un periodo atemporal, un tiempo de la eternidad. Pero cuando el ser humano pecó, dado que la consecuencia del pecado es muerte, Dios le regaló al ser humano tiempo. El ser humano pues empezó a experimentar un proceso de deterioro. Ciertamente este tiempo que Dios le dio de misericordia al ser humano, ese tiempo de vida que le proporcionó, ciertamente es algo de parte de Dios. Y es tan de parte de Dios que este tiempo pues no puede ser controlado por el ser humano. Este tiempo es producto del pecado, es producto de la desobediencia de la humanidad y no sabemos a ciencia cierta cuánto vamos a vivir. Es un elemento que no olvidamos, es un elemento, algunas personas cerca de su vejez no lo olvidamos porque sabemos que un día vamos a partir. Otras personas, pues el enemigo se encarga de distraernos. Y bien es cierto que por más tiempo que querramos vivir, mucho depende también del hecho del estilo de vida que llevemos, pero en un mundo en el cual está contaminado por el pecado, de guerras, situaciones de crisis, conflictos, hambre y todas estas situaciones que envuelve al ser humano, muchas veces de tiempo aún, por más cuidado que el ser humano quiera tener, no es capaz de controlarlo. Ciertamente el sistema, fíjate bien que el sistema de valores en el cual estamos también se encarga de hacernos errar. También se encarga el sistema de valores en el cual vivimos, se encarga de que nos desubiquemos, que ciertamente nuestra carne en el deseo de satisfacerse a sí misma nos distrae. Y ciertamente la contaminación del pecado y el mismo enemigo nos distrae del hecho de que un día vamos a partir. Pero tú que me escuchas, una cosa que no puedes negar es que el tiempo pasa. No tienes la misma edad que tenías hace unos años. Y conforme va pasando el tiempo, también el cuerpo se va deteriorando. Las habilidades, las capacidades que tiene el joven de 12, 15 años no son las mismas que tiene un adulto de 50, 60 años. Ciertamente el ser humano está perdido al olvidar esta realidad, porque es prácticamente un lavado de cerebro de distracciones, del olvido, el descuido. Y cuando olvidamos esto, prácticamente el enemigo busca también que en el proceso de vivir esta vida que Dios nos concede, estos días que Dios nos ha dado, este tiempo, salida del estado eterno y estado de tiempo, de épocas, de periodos, que es finito, un día terminará. Ciertamente esto muchas veces nos distraemos y olvidamos que un día hemos de dar cuenta, olvidando que este cuerpo te va dando avisos, que cada vez estás más próximo a encontrarte con Dios.
Ahora, te pregunto, ¿no es así que muchas veces este tema es un tema tabú del que no queremos hablar ni pensar? ¿No es así que nos gusta que nos hablen de abundancia, de vida, de metas, de logro, de propósitos? Pero ¿qué del hecho, de lo positivo de hablar de establecer un legado? Pero ¿qué del hecho de después de eso? Un día vas a despertar, puede ser de que esté muy lejos, puede ser que esté muy cerca, pero quizás te sientas débil, quizás te sientas enfermo, quizás con suerte hayas llegado a los 80, 90 años, te sientas un poco fatigado ya. Y el peligro de esto es haber vivido tan distraído que primero hayas desperdiciado las habilidades y talentos que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio. No hayas establecido tu legado, no hayas cumplido aquellas metas, aquellos propósitos que un día soñaste. Porque aún los sueños, el desarrollar la creatividad y los talentos son de parte de Dios. Y ciertamente esas capacidades que tú tienes están ahí de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, con esas habilidades, con esas capacidades? Si te estás distrayendo, puede ser que tu carne te haya distraído, el sistema de valores, Satanás, que el Señor lo reprenda, te haya enredado en algún pecado y haya desperdiciado tu vida hasta este punto. Eso es triste. Pero también el otro punto que es triste es aquel temor de morir. ¿Y por qué hablo del temor de morir? Porque cuando uno, fíjate bien, cuando uno le tiene miedo a la muerte, es normal que le tengamos cierto temor a morir, a esta carne, nadie quiere morir, pero cuando uno tiene un temor porque no está preparado, porque hay un montón de cosas que te hacen sentir irreconciliable el hecho que tengas que partir, porque hay un montón de cosas que no hiciste, hay un montón de tiempo no aprovechado. Pero aparte de eso, la falta de conocimiento de lo que hay después es un elemento bastante fuerte. Muchas personas incluso han caído en la negación de Dios para evitar pensar en qué hay después de la muerte. Han llegado a negar a Dios para evitar pensar que hay alguien al cual hemos de tener que dar cuenta. Ciertamente, así van logrando negar en sus conciencias la muerte misma, mientras puedes, hasta que ya estás a punto de partir, cuando el ser humano no puede negar este hecho. Y es ahí en el cual este estudio pues quiero plantear estos elementos que son de conocimiento común, de conocimiento también común al tiempo en el cual el salmista estaba. La revelación no estaba con claridad sobre lo que había después de la muerte, pero solo en estos pocos hechos hemos reflexionado un poco del aprovechamiento del tiempo, de la negación del ser humano de Dios para no pensar que hay que dar cuenta, a causa de las distracciones que este mundo, nuestra carne, el enemigo nos pone delante. Pero esto es lo mismo que conocían los hombres del antiguo tiempo. Pero ¿qué pasa? Pues cuando el ser humano tiene una comunión con Dios, y quiero hablar un poco de la convicción relacional, de la cual en el estudio de los Salmos hemos mencionado en otras oportunidades. Cuando el ser humano tiene un poco de comunión con Dios, y esa comunión va creciendo con el tiempo, y uno se va dando cuenta del grande amor, bondad, misericordia, cuidado de Dios para con aquellos que oyen su voz y no le rechazan. Y uno va viendo más cuán grande es su amor. La comunión con Dios, hay una porción de la palabra que por cuestiones de tiempo no la vamos a buscar, pero que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ciertamente, esa convicción relacional del hombre con Dios va haciendo que el Espíritu Santo vaya expresando
a cada uno de nosotros esa revelación, ese recordatorio para los que estamos en los tiempos modernos, que tenemos la Biblia, ese recordatorio de las promesas de Dios. Y en el caso del salmista, el salmista estaba experimentando esa paz que sobrepasaba todo entendimiento, lo cual le vamos a ver un poquito más adelante también. Pero ciertamente esa convicción relacional que da el ser humano en su comunión con Dios, que da paso a esa alabanza con entendimiento, en la cual el salmista, al ver y comprender un poco al menos del grande amor de Dios, expresa esas alabanzas y que quedan plasmadas incluso en este Salmo 16, nos hacen ver, nos hacen entender muchas cosas. Entonces, lo que el salmista, estas palabras, que por eso le decía, que para mí eran dos afirmaciones de fe, este Salmo 16:10, y era también prácticamente una declaración, no solo la afirmación de fe, sino una revelación que el Espíritu Santo estaba dando de un misterio hasta aquel tiempo, pero que estaba hablando de que había algo más, un cuidado que iba más allá de la vida terrenal. Y entonces, cuando el salmista reflexiona en esto, el salmista también llega a comprender que hay un postrer enemigo que está ahí presente para todo ser humano, que es la muerte. Está ahí presente y que se ve tan fuerte, tan grande, tan increíblemente imposible de vencer. Ese postrer enemigo, entonces, el ser humano prácticamente se siente irreconciliable porque no haya manera de vencer. Y aparte, la incertidumbre que el ser humano arrastra ante el desconocimiento de ese enemigo. Porque al no reconocer a Dios y no reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, no reconocemos el origen de la muerte. Y en el proceso que no reconocemos a Dios, no reconocemos el origen de la muerte, al no conocer al enemigo, aún el mismo ser humano sabe que es imposible ganar una batalla contra ese enemigo, porque no le conocemos, desconocemos sus características. Y para comprender un poco más la complejidad de este salmo, sopórtenme que les hable un poco de las características de este enemigo. Porque la muerte en sí es reconocido como un enemigo poderoso para el ser humano, pero está así porque a veces el desconocimiento, y si hemos de conocer un poco de este enemigo, déjeme decirle que su ministerio no solo es la implicación física que hoy conocemos o de la que le he estado mencionando hasta este punto, que nos vuelve irreconciliable con si hemos logrado o no nuestras metas y éxito. Es que todo ser humano, como le dije, no es solo carne, es lo material, sino que también hay una parte espiritual. Porque todo ser humano, usted lo sabe, en esencia, como le decía, toda cultura, toda civilización lo ha demostrado, es religioso. Necesita creer, sea correctamente o erróneamente, edificando altares, edificando muchas veces, cuando es erróneo, ídolos. Muchas veces aún esta actitud da testimonio de que en realidad creemos que hay, bueno, Dios o dioses, como algunas personas quizás erróneamente lo creen, que hay un montón de dioses, pero ciertamente, sea que estemos en conciencia o rebeldía, hay una implicación espiritual, y que de aquí en adelante voy a proceder a llamar, debido a que hay una connotación de la muerte aún más allá de lo terrenal, sino que también llega a lo espiritual, lo denominaré el ministerio de la muerte. ¿Y cómo así? Bueno, es que, recuerde, la muerte surgió como un producto del pecado. Por tanto, todo el que decide abrazar el pecado, como lo he expresado en otras oportunidades en el estudio de los Salmos, todo el que decide abrazar el pecado como su estilo de vida, experimentará el mismo destino que el pecado, que la muerte.
Tal revelación, adelantaré un poquito con esto, podemos ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 al 15, donde nos dice la palabra: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, fíjese bien. Ya cuando cada ser humano va a dar cuenta ante Dios, en el juicio del gran trono blanco, darán cuenta todos los que no creyeron en Cristo, todos los que no hicieron caso al testimonio de su conciencia, de la creación, de su carácter espiritual, y no tomaron en cuenta a Dios. Porque dice en el siguiente versículo, en el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es una palabra bastante fuerte. Considerando lo anterior, el ministerio de la muerte, el efecto del pecado, la separación eterna de Dios, el sufrimiento eterno, tiene un gran peso. Un peso que aún al reflexionar me ha de estremecer. Porque lo más terrible de esta muerte segunda es la separación total y absoluta de Dios. ¿Y de qué nos separamos? De la esperanza, de la fe, del amor, del gozo, de la bendición de Dios. Qué tremendo será para el hombre esto. Y caemos en un estado superior al conocido por la mayoría, impensable para la mayoría, que es el efecto de la muerte física, el tormento en el lago de fuego. Y aquí es donde se pone tremendo el ministerio de la muerte, porque comprendamos, nuestros tres enemigos de los que hablamos cada oportunidad aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos buscan distraernos de este hecho. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? Bueno, la carne, el sistema de valores y Satanás. La carne busca priorizar los deseos y placeres. El sistema de valores enfoca nuestra atención en las distracciones y enfoca tu atención en la mía, en lo que ocurre alrededor, que nos es llamativo, es colorido, da cierto placer. Ciertamente busca hacernos sentir que podemos llegar a ser dioses, capaces de luchar contra Dios. Pero viene algo muy interesante. También está Satanás, que busca poner más y más trampas para que nos enredemos con pecados. ¿Qué ocurre cuando nos enredamos con pecado? Llegamos en el proceso de la idolatría a ver que no necesitamos a Dios, o es lo que creemos, y vivimos sin contemplar el amor y la misericordia de Dios. Aquellos que buscan la presencia de Dios, aquellos que lo conocen y le aman, han de sentir la luz de Dios que ilumina sus mentes. Y les dice que es necesario aprovechar bien el tiempo, aprovechar la oportunidad que Dios nos da de arrepentimiento, disfrutar su amor y su gozo. ¿Qué es lo verdaderamente significativo? Experimentar un cambio en la vida y que las cosas mejoren en la comunión con Dios, en su amor, en su misericordia. Contemplar la hermosa verdad a la cual le quiero llevar. Y es que en lo finito, en la vida actual, o lo infinito, lo eterno, Dios tendrá cuidado de ti. Sea lo terrenal, sea lo celestial, sea lo finito, sea lo infinito, Dios tendrá cuidado de ti. ¿Por qué? ¿Porque lo merezcamos? No, en ninguna manera. El ser humano pecó. Tú has tomado muchas malas decisiones igual que yo. Pero a pesar de eso, Él nos ama.
No hemos hecho mérito alguno para merecer ese amor. Él nos ama. He cometido tantos errores. Tantas personas me señalan. Él te ama. Puedes decirlo con tranquilidad, con fe, con convicción. Él te ama. Dilo, Él me ama. Ese entendimiento fue el que el salmista tuvo. Y al adentrarse en esa comprensión de Dios y su amor, él pudo expresar esas palabras. Él pudo tener el testimonio del Espíritu Santo en su corazón que le decía, a pesar del ministerio y del poder de ese enemigo, Él te ama. El salmista sabía, sin comprenderlo todo, fíjate bien, que si la muerte venía para atacarlo, él no podía en sus fuerzas vencer la muerte. Él no tenía la capacidad, el entendimiento, la comprensión de su enemigo. Él no comprendía muy bien siquiera el origen de su enemigo, pero sabía que su Dios, que nuestro Dios nos ama. Él conocía y entendía ese amor y sabía que Dios haría por él lo que él no podía hacer. ¿Cuál es tu imposible hoy? ¿Cuál es tu imposible en este preciso momento? ¿Qué es lo que tú no puedes hacer por ti? Lo que estás necesitando, lo que estás anhelando. ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Yo no sé cuál sea, pero Dios sí lo sabe. Pero antes que cualquier otra cosa, debes comprender que a Dios no lo mueven las necesidades, lo mueve la fe. Debes comprender que lo material no lo es todo. Por eso el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino haced más bien tesoros en los cielos. Ahora, te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Qué anhelas? ¿Qué sueñas? Dios te puede conceder lo que tú anhelas, tú sueñas, tú deseas. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fe? El salmista estaba interesado en una sola cosa. Él me ama. El salmista estaba conocedor de que sin importar, el amor de Dios era tan grande que sin importar el costo, sin importar lo poderoso del enemigo, sin importar lo grande de su adversario, sin importar lo difícil que pudiera ser, él estaba seguro que su Dios lo amaba y por lo tanto él vencería la muerte. Por lo tanto, su Dios lo amaba tanto que él encontraría una forma de vencer a ese enemigo conocido como la muerte. Es tanto así que por fe él lo sabía. Y pasaron décadas, siglos, milenios. Y un día, un hombre que habría de ser conocido como el Elías, el profeta, que iba a venir a dar testimonio del Señor. Estaba Juan el Bautista bautizando. Y el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que habría de vencer la muerte, su poder,
el imperio establecido, aquello que ningún hombre podía vencer. El único y soberano Dios, Él mismo se hizo hombre. Vino a esta tierra a pagar el precio, a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, a vencer el poder y el principado de la muerte. Hoy te digo, verdaderamente, Dios dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. ¿Cómo no nos ha de dar también con Él todas las cosas? ¿Cómo podemos creer que si Él, en su amor y su misericordia, envió a su Hijo, cómo podemos creer que Él no nos ama, que Él no nos quiere escuchar? Yo no sé quién te ha dicho que Dios se ha olvidado de ti, pero te digo que este programa es testimonio de lo que el Espíritu te quiere decir a tu vida. Y es que el Señor no se ha olvidado de ti, que Él te quiere dar la vida, y una vida plena. Él ya destruyó para aquellos que lo aman el poder de este principado de la muerte. Ya destruyó este ministerio para aquellos que lo aman. ¿Le amas tú? ¿Estás interesado en seguirle? ¿En disfrutar de ese amor? ¿O vas a dejar que la vida se te pase de largo? Que la vida siga su curso sin tú detenerte a reflexionar y meditar en su inmenso amor que te llama a estar preparado. Porque sin importar que lo creas o no, que me escuches o no estas palabras, un día vas a partir de esta tierra, un día vas a estar delante de Dios, y ese día, si no te has preparado, si no has abrazado el regalo de Jesucristo, será tarde. Ahí donde estás, Dios tiene interés. Esta primera parte del estudio, te digo, Dios tiene interés en que tú reflexiones, porque es un enemigo que sin Él no podrás vencer. Es un enemigo el cual Dios no quiere que enfrentes tú solo, porque Él ya le venció. En la cruz del Calvario te amó tanto que dio a su Hijo, Él resucitó, le quitó el poder, el principado a la muerte, con tal de darte la oportunidad, oye bien, no es una obligación, es la oportunidad de que tú creas a las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿No creerás? Es tu decisión. Este programa es un programa de enseñanza, es un programa donde compartimos pensamientos de la palabra de Dios. Es un programa donde reflexionamos en la palabra de Dios. Y la pregunta que ha de venir es: ¿qué vamos a hacer con el testimonio de Dios? ¿Qué vamos a hacer con el testimonio que el salmista plasma en esta porción de la palabra cuando dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel? Fíjate bien, no está hablando de un hombre que no ame a Dios, porque él se reconoce a sí mismo como un hombre fiel, pero se reconoce a sí mismo también como un siervo. Es decir, su Señor es el amo absoluto de su vida, pero Él es fiel porque Él le ama y porque Él le amó primero. Dios amó primero al ser humano. Dios, dice la palabra, que tomó a David de entre los rebaños y se dio a conocer, y Él le conoció y le amó, y compuso alabanzas, compuso los salmos. Tú ves, muchos salmos fueron compuestos por David,
Y muchos hombres, al igual que él, han conocido a Dios y han decidido amar a Dios y han decidido seguir a Dios. Y entonces Dios en su palabra les ha prometido la preservación. Dios en su palabra les ha mostrado cómo alabar con entendimiento, les ha mostrado cómo vivir con entendimiento, les ha mostrado sus maravillas. Hoy es la primera parte del estudio, pero quiero invitarte, si tú has creído al mensaje que hoy hemos compartido, donde hemos hablado un poco de ese postrer enemigo, donde hemos comprendido un poco de la importancia de estar preparados, te invito hoy, ahí donde estás, te invito hoy que si tú nunca has visitado una iglesia, no te consideras religioso, pero has creído a la palabra de Dios, te invito ahí donde estás que cierres tus ojos y que en esta hora le digas: Señor Jesús, te doy las gracias. Te doy las gracias porque creo a tu palabra. Creo al mensaje del Evangelio, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados como una provisión de bendición. Te ruego, Señor, que sea tu mano fiel y poderosa la que me permita vivir una vida conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que me ayude, me pesa en el corazón mi vida en la cual no te he tomado en cuenta, en la cual he vivido sin hacer tu voluntad. Te pido en esta hora que seas tú guiándome, enseñándome a hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Permíteme seguirte, permíteme conocerte más y más, y así como David, estar feliz, estar seguro, estar confiado en que tú me estás cuidando y que tú habrás de tener cuidado de mí, sin importar mi condición, sin importar mi situación. Ayúdame a vivir esa vida en la cual me invitas, Señor, a estar en comunión contigo, en la cual tú prometes tener cuidado de mí. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy las gracias, Señor, porque tú estás orando. Amén. Ahora, si tú has hecho esta oración, recuerda, Dios no tiene tanto interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas, bien preparadas. Dios se interesa en el corazón sincero, que viene y le pide con fe, reconociendo humildemente, reconociendo su necesidad. Ahora te invito a seguir adelante, a seguir perseverando. ¿En qué? En oír palabra de Dios, porque de esa forma ha de venir tu entendimiento, ha de venir tu comprensión, ha de venir tu crecimiento en los caminos de Dios. Por otro lado, te invito en esta hora que si tú tienes necesidad de un milagro, hemos hablado de la necesidad de la salvación, pero también si tienes un problema muy grande, un conflicto muy grande, tienes un familiar enfermo o una crisis financiera, no sé cuál sea tu necesidad, tal vez si tú la escribes pudiéramos orar por ella, pero sin importar cuál sea tu situación o tu problema, te invito a que, como decían aquellos hombres piadosos, pongas tu confianza en el Señor. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos nuevamente. Yo guiaré una oración, pero eres tú el que con fe y convicción la vas a exponer delante de Dios, y es Dios el que en su grande amor, conforme a su soberana voluntad, ha de obrar. Ahí donde estás, te invito a que me sigas con estas palabras, pero tú expresa tu necesidad. Buen Dios y Padre Celestial, yo creo en el poder que hay en ti, porque tú no eres como yo. Todo poder y toda autoridad
han sido puestos en tu Hijo Jesús. Y en esta hora, Padre Celestial, vengo pidiendo, vengo rogando, vengo suplicando que sea tu mano poderosa la que venga obrando misericordia, la que venga obrando bendición, la que venga obrando sanidad, la que venga obrando provisión a mi vida. Tú tienes una necesidad en esta hora, un familiar enfermo, en tu mente, en tu corazón, pon su nombre delante de Dios. Traigo, Señor, a esta hora a mi familiar, a mi ser querido que está enfermo. Lo pongo en tus manos. Te ruego, Señor, que tú lo sanes, porque ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Señor, vengo rogando en esta hora por esa provisión que tanto necesito. He gastado en dinero en lo que no debía de gastarse. Ahora hay una crisis en mi familia y te ruego la provisión, que seas tú obrando y dando la provisión a mi familia, dando el pan a mi casa, evitando, Señor, la ejecución de esa hipoteca, dando la provisión no por mérito, sino por misericordia a este ser querido, a mi padre, a este familiar que ha hecho tanto mal, pero sea usted teniendo misericordia. Señor, pongo en sus manos en esta hora a esa hija rebelde, a ese hijo rebelde. Lo pongo en sus manos y le ruego, Señor, que ahí donde esté, sea usted hablando a su vida, hablando a su corazón. Sea usted guiándole a arrepentirse, a reconciliarse con la familia, a humillarse delante suyo y cambiar su estilo de vida. Me he equivocado muchas veces al educarlo, Señor, pero hoy vengo delante tuyo, Señor, y lo pongo en tus manos. Ayúdame. Ten misericordia. Obra en su vida. Cambia su mente y su corazón. Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y que pueda de hoy en adelante vivir una vida conforme a tu voluntad. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora, a cada uno de los oyentes de tu palabra, que ahí donde estén, si son perseguidos, asediados, acusados falsamente por causa de tu evangelio, seas tú quien venga en su defensa. Si están siendo oprimidos, perseguidos por honrar tu palabra, seas tú quien venga en su apoyo. Te ruego, Señor, por todo aquel que está poniendo su confianza en ti, seas tú, Señor, el que le provea de su misericordia, porque no hay nada que el hombre pueda hacer que le haga ser digno, que le haga tener mérito delante suyo. Solo usted puede dar vida. Ahora venga obrando en las vidas y los corazones. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te damos las gracias por haber estado acá en Tics y Pensamientos Bíblicos. Recuerda, somos un programa que lo que nos interesa es compartir la palabra de Dios. Nos interesa pues que tú aprendas. No vamos a correr, vamos a aprender. Así que vamos a estar varios días quizás con esta palabra, considerando diversos aspectos de lo expresado por el salmista, una porción muy llena de poder, muy llena de fuego. Estaremos viendo cómo lo expresó Pedro cuando tomó esta palabra en el Nuevo Testamento. Estaremos considerando también cómo lo expresa la obra de Dios, el apóstol Pablo, siempre tomando referencia a esta palabra. Así que te invitamos a seguir en estos estudios. Serán entre 3 y 5 estudios, depende de lo rápido que podamos cubrir estos temas. Así que apóyanos, estamos presentes en las redes sociales. Nos habrás visto en la serie El Profeta Decía, en TikTok, en Instagram. Nos habrás visto en diversos medios. Estamos muy contentos pues, de compartir la palabra de Dios. Recuerda, somos bendecidos cuando la palabra de Dios la ponemos por obra. No somos bendecidos cuando
rechazamos la palabra, sea de una forma pasiva o activa, pero si la rechazas, te pierdes una bendición que pudo haber llegado a tu vida. Así que recibe las bendiciones de Dios, te bendigo en el nombre del Señor y espero que sea Dios revelándose a tu vida cada día, sea manifestándose en tu vida, en tu corazón, sea el que te enseñe a vivir conforme a su voluntad y sea el que cuide de ti y tu familia. Así que un abrazo, nos vemos la próxima. Es una bendición siempre estar compartiendo con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima transmisión, siempre acá en Tics y Pensamientos Bíblicos. Bendiciones masivas, les esperamos próximamente. Hasta la próxima.